Bien, en este segundo video voy a mostrar cómo vamos a trabajar en los siguientes ejercicios utilizando un proyecto base y algunas herramientas que son típicas en el mundo Ruby. Para ello he preparado un proyecto base que lo pueden descargar de la web. Voy a poner al pie del video cuál es el link para descargarlo. De hecho, lo puedo compartir por aquí. Básicamente es esta URL, la pueden descargar con curl si gustan. Curl -o, vamos a ponerle proyecto Ruby zip, ¿sí? Y de aquí se descargan el proyecto en cuestión, ¿sí? Ahora voy a abrir ese archivo, proyecto ruby.zip, y esto me lo tiró a una carpeta que vamos a renombrar. Vamos a llamarlo proyecto Ruby. Bien, aquí estoy. Básicamente lo que tienen que hacer ustedes es descargarse ese zip y tirarlo en una carpeta y abrirlo, ¿sí? Cuando lo hagan se van a encontrar con esta estructura, que es la que vamos a estar utilizando. Arranquemos entonces a analizar uno a uno cada uno de los archivos de esta estructura base. En primer lugar tenemos el gemfile. El gemfile es un archivo que es interpretado, digamos, por la herramienta Bundler, que básicamente nos sirve para manejar las dependencias de nuestro proyecto. Cuando uno empieza a trabajar con este proyecto, lo primero que va a hacer es asegurarse de tener Bundle instalado, ¿sí? Bundler instalado es bundle-b y vemos que tengo instalada efectivamente la versión 1.16. Si no lo tuviera instalado, básicamente lo que van a hacer es install gem install bundler, ¿sí? Una vez que tengo Bundler instalado, lo que voy a hacer es bundle install. El bundle install lo que va a hacer es va a ir y va a leer el gem file y lo va a procesar asegurándose de instalar todas las cosas que estén especificadas dentro de ese archivo. Y al mismo tiempo que lo hace, va a escribir el archivo gemfile lock, ¿sí? Esto es importante tener presente, que el gemfile lock uno nunca toca este archivo. Este archivo es escrito por la herramienta Bundler. Lo que hace Bundler es leer el archivo gemfile y procesarlo de la siguiente forma. Viene acá y lee y dice que esto requiere de Ruby 2.2.0. Verifica que uno tenga Ruby 2.2.0 instalado. Si no lo tengo instalado, aborta la ejecución. No va a encargarse de instalar Ruby. Lo siguiente que va a hacer es, suponiendo que esté instalada la versión correspondiente de Ruby, va a intentar instalar la gema, la librería rspec, y cada una de las que yo les diga. En este caso estoy declarando 4 librerías: rspec, guard, guard rspec y rake. Lo que va a hacer al mismo tiempo es, a medida que baja cada una de estas librerías, fíjense que yo no estoy especificando versión de la librería. Entonces lo que va a hacer es, va a ir y va a intentar instalar la última versión de rspec. Y al mismo tiempo va a escribir en el gemfile log cuál es la versión que descargó. De esa forma, si yo después comparto mi proyecto con otra persona en un momento posterior, a la hora de instalar las dependencias, Gemfile va a chequear en el Gemfile log cuál es la librería que efectivamente, la versión de la librería que yo efectivamente instalé. ¿Sí? De esa forma nos aseguramos de tener la misma versión de las librerías todos los que participamos en el proyecto. Bien, entonces yo ya ejecuté un bundle install, con lo cual me aseguré de tener todas esas librerías instaladas. Si continuamos viendo la configuración del proyecto, por el momento voy a saltear guard file y readme y voy a ir al rake file. El rake file es el archivo que es interpretado por la herramienta rake, que es una de las dependencias que declaramos. El rake file básicamente lo que hace es especificar las tareas que quiero ejecutar en mi proyecto, ¿sí? Utiliza una sintaxis en particular y lo que va a hacer por default, según está configurado aquí, es ejecutar rspect, que ese respect es otra de las dependencias de mi proyecto, que es la herramienta que vamos a utilizar para escribir las pruebas.
¿Cómo vamos a ejecutar nuestro proyecto? Vamos a ejecutarlo haciendo bundle exec rake. Esto lo que va a hacer es ejecutar rake en el contexto de bundle. ¿Qué significa eso? Significa que primero se va a asegurar bundle de que yo tenga instaladas todas las dependencias que necesito. Y una vez que se asegura de eso, va a ejecutar rake. Rake, a su vez, cuando se ejecuta, va a leer el archivo rakefile y va a hacer lo que ese archivo le especifique. En este caso, le especifica que corra las pruebas con respect. Y es aquí lo que tenemos, ¿sí? Ejecutó respect y eso ejecutó una prueba y aquí vemos el resultado de la prueba. Aquí vemos que nos dice one example. Bien, con esto ya tenemos la estructura. Continuemos con el análisis. Después tenemos una carpeta model y una carpeta de respect. Esta es una estructura ad hoc que de alguna forma he definido yo. La realidad es que la estructura de los proyectos en Ruby depende bastante de cuál es el framework que uno utiliza. Si uno trabaja con el framework Rails, porque quiere hacer aplicaciones web, va a tener que seguir una determinada estructura de proyecto. Si uno trabajara con el framework Padrino, la estructura de proyecto sería distinta. En este caso yo defino una estructura en la cual en la carpeta model voy a poner todas aquellas clases que resuelven el problema en cuestión y en la carpeta spec vamos a poner las pruebas para las clases que yo ponga en el model. La carpeta spec es el nombre que le da por default la herramienta rspec, que es la herramienta que vamos a utilizar para escribir las pruebas. Si bien Ruby viene con una herramienta de pruebas nativa, que se llama Ruby Test, nosotros vamos a utilizar respect porque ofrece un lenguaje mucho más específico para la escritura de pruebas. Así que pasemos entonces a analizar cómo es una prueba. En primer lugar, hago un require de rspect, o sea, indico que quiero utilizar la librería de respect. Después estoy importando este archivo, que es el que contiene la clase que voy a testear. Y después fíjense acá cómo tengo escrito la descripción de mis pruebas. Digo, esto es un DSL. Respect es un DSL, básicamente es un lenguaje específico de dominio con una sintaxis particular para que yo describa mis pruebas. Entonces digo, describe foo do. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que voy a testear? Voy a testear la clase foo. ¿Sí? Y acá voy a poner distintos statements que debería cumplir la clase foo. De paso voy a ir arreglando esto porque esto no está bien. La convención en Ruby es utilizar dos espacios de indentación, ¿sí? No tabs, sino simplemente espacios. Entonces digo, describo foo y digo, debería retornar foo cuando hago do foo, ¿sí? Y de alguna forma, después de este do, voy a tener la posibilidad de escribir código Ruby, ¿sí? Lisa y llanamente, utilizando sí algunas palabritas reservadas que me provee rspect. Por ejemplo, aquí estoy creando un objeto foo, esto es código Ruby, y aquí estoy invocando una función de respect, ¿sí? Para hacer una aserción. Fíjense lo que le estoy diciendo. Espero que cuando a este objeto foo le digo do foo, el resultado sea igual al string foo. ¿Sí? Ese es básicamente el test que estoy ejecutando aquí. Si chequeamos esto, yo para ejecutarlo tengo varias formas de ejecutarlo. Lo puedo ejecutar haciendo bundle exec rspect. ¿Sí? Ahí estoy ejecutando específicamente la herramienta que ejecuta las pruebas. O bien puedo ejecutar rake, porque en este caso tengo rake configurado para que ejecute rspect. ¿Sí? Fíjense que en ambos casos el resultado es el mismo y la prueba corrió. Analicemos entonces la clase foo para ver qué es lo que hace y entender un poquito la sintaxis. Fíjense algunos detalles interesantes. De vuelta que hay un problemita de indentación. La indentación siempre, como les decía, son dos espacios. Lo que tenemos aquí es que la clase, fíjense, siempre empieza con mayúscula. Esto es lo que se llama Pascal casing. Los métodos se nombran con lo que se llama snake casing. Todo en mayúscula con guiones separando cada palabra. El método este que se llama doFoo está devolviendo el string foo. Entre comillas simples o comillas dobles van los strings en Ruby.
La diferencia entre comilla simple y comilla doble tiene que ver con que la comilla simple se devuelve sin evaluar lo que está dentro. En la comilla doble puedo poner una expresión que va a ser evaluada. En general, uno tiende a utilizar comillas simples, salvo que tenga algo que quiera ser evaluado. Y fíjense que este método no tiene return porque la convención en Ruby es que los métodos, o mejor dicho, la forma que funciona Ruby es el método devuelve el valor de la última expresión. Así que no hace falta poner el return y la convención es no ponerlo si no hace falta. ¿Sí? Esta es mi clase foo. Ahora, la propuesta es trabajar en modo TDD. Cuando hacemos TDD, lo que hacemos es ejecutar un test y, escribir un test, ejecutarlo para que falle y después hacerlo pasar, ¿sí? Entonces, para hacer esa dinámica, vamos a utilizar una herramienta que nos va a facilitar esa dinámica. Yo voy a estar trabajando aquí con un editor de línea de comando, con el Nano. La realidad es que en el mundo Ruby existen editores integrados, ¿sí?, al estilo Eclipse, ¿sí? Posiblemente el más popular sea RubyMine, pero la realidad es que la mayoría de los programadores Ruby tienden a programar con editores de texto con algún plugin que realiza algún tipo de asistencia. Yo en particular suelo trabajar con Sublime. Hay unos colegas que suelen utilizar Atom, ¿sí? Esa es la forma más común de trabajar, ¿sí? Y utilizando la línea de comando para ejecutar las aplicaciones y correr los tests y demás. En este caso, a modo de ejemplo, simplemente voy a utilizar Nano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a abrir otra terminal. Acá quedó medio chiquita la letra, pero no importa. Y lo que voy a hacer en esta otra terminal, vamos a ajustar ahí el tamaño de la ventana, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Me voy a parar en esta misma carpeta. Y fíjense que lo que voy a hacer aquí es ejecutar una herramienta que se llama guard, que si prestamos atención, guard es una de las librerías que habíamos declarado en nuestro proyecto. ¿Sí? Fíjense que aquí está guard y guard RSpect. Esta herramienta, ¿qué es lo que hace? Cuando se inicia, lo primero que va a hacer es leer el archivo guard file que tiene una determinada configuración, que ahora no viene al caso. Simplemente vamos a confiar en la configuración que yo he provisto en el proyecto base. Y lo que va a hacer esta herramienta es monitorear mi directorio y ante cualquier cambio en cualquier archivo va a ejecutar los tests, ¿sí? De hecho, lo voy a forzar para que ejecute. Ahí corre todos los tests y sigue esperando. Si yo me vengo aquí y lo que voy a hacer ahora es agregar un nuevo test y voy a decir aquí algo del estilo it should return bar when do bar y aquí lo que hacemos es un test similar al anterior. Creo un objeto foo y le digo que espero que cuando a foo le digo do bar, el resultado de esa expresión sea igual al string bar. Y ahora lo que hago es grabo esto, ¿sí? Y fíjense que cuando lo grabé automáticamente guard corrió mis tests y aquí me dice efectivamente que el primer test pasó y que el segundo test falló. Cuando miro el detalle de por qué falló, veo que me dice no method error, ¿sí? Undefined method do bar. Efectivamente, el método do bar no existe, ¿sí? Así que lo que voy a hacer ahora es agregar ese método do bar a mi clase foo. Def do bar. Ahí grabé. Cuando grabé, guard debería correrme los tests. Ahí lo corrió, el test pasó, perfecto, ¿sí?
Hagamos un pequeño repaso de convenciones de este proyecto que vemos aquí. Fíjense que los archivos siempre se nombran en minúscula siguiendo snake casing, ¿sí? O sea, todo minúscula con guión bajo separando las distintas palabras. Los nombres de las clases en Ruby son con Pascal casing, ¿sí? Empiezan con mayúscula y cada palabra siguiente sería también con mayúscula. Los nombres de los métodos son con snake casing, do, guión bajo para separar la palabra, foo. Bien, creo que por el momento esto es todo para dar los primeros pasos. Bien, continuaremos en el siguiente video.